Bueno, vamos a pasar al mensaje, vamos a orar para iniciar este mensaje. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque podemos estar atentos a tu voz, porque tú destapas nuestros oídos, abres nuestros ojos, nuestro olfato, nuestra boca, pero sobre todo, Señor, abres nuestro corazón, nuestro entendimiento, de tal manera que podemos recibir tu mensaje, tu preciosa palabra, Señor. Cae en nuestro corazón como esa semilla en tierra fértil. Te damos gracias porque podemos discernir qué es lo que tú quieres que nosotros retengamos de tu palabra, Señor. Qué es lo que quieres que pongamos por obra en nuestra vida para seguir creciendo espiritualmente, para seguir fortaleciendo nuestro carácter y ser cada vez más semejantes a Cristo Jesús. Te damos muchas gracias esta mañana, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a pasar a nuestro mensaje. Esta mañana vamos a hablar de las fuerzas. Las fuerzas, ¿qué son las fuerzas? Las fuerzas es algo que nos impulsa, es algo que nos mueve, es algo que también que es provocado por una motivación de algo que queremos lograr, algo que queremos alcanzar y que nos sirve porque esa motivación, esa meta que queremos alcanzar, ese logro que queremos tener, pues nos empuja precisamente a poner todo nuestro esfuerzo, a poner todas nuestras ganas, a poner todo lo que sabemos, todo lo que podemos para lograr esa meta. Y a veces es difícil, sobre todo cuando se requiere un gran esfuerzo para alcanzar esa meta. Pero si la meta la tenemos clara nosotros y si la meta es atractiva para nosotros, pues vamos a poner todo nuestro empeño para lograrlo. Vamos a poner todo nuestro empuje, nuestro entusiasmo y poder alcanzar ese logro, ese objetivo. Y así podemos ver que este esfuerzo puede ser por una meta para alcanzar en casa, una meta en el trabajo, una meta en un negocio, una meta aquí en la congregación. Aquí, por ejemplo, pues este lugar que estamos ocupando el día de hoy, nosotros lo estamos viendo por fe, no por vista. Y estamos profetizando que algo grande va a suceder aquí. Entonces, tenemos una meta, un objetivo que lograr. Y esto es lo que pasó precisamente con el pueblo de Israel. Si nosotros nos recordamos, el pueblo de Israel salió de la esclavitud de 430 años más o menos que había tenido en Egipto. Una esclavitud que los iba a llevar a una tierra prometida. Ellos tenían esa motivación, sabían que iban a llegar a una tierra que fluía leche y miel, una tierra que para ellos significaba el paraíso, donde iba a haber grandes llanuras llenas de ganado, donde iba a haber agua suficiente, donde iba a haber frutas, verduras, donde iban a vivir en un paraíso. Y esa meta los mantenía a ellos vivos, los mantenía con ese objetivo de lograr precisamente alcanzar esa meta. Pasó un año después de que ellos salieran precisamente de Egipto, cuando el Señor les habló a través de Moisés en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan qué pasó en el monte Sinaí? Que Dios le dio los 10 mandamientos, la tabla con los 10 mandamientos a Moisés. Dios empezó a ordenar al pueblo, un pueblo que salía de una esclavitud de años, muchos años, cuatro siglos de esclavitud, y Dios lo sacó con un propósito. Israel era el pueblo de Dios, y era un pueblo que Dios escogió por su soberanía. Decía que era el más pequeño, el más insignificante de todos los pueblos. Igual podía haber escogido un pueblo grande, un pueblo que todavía se hiciera más grande, pero Dios así es. Dios escogió al pueblo de Israel por ser el más insignificante de todos los pueblos. Y el pueblo de Israel, al saberse protegido por Dios, confiaron en salir de Egipto. No salieron con las manos vacías,
salieron con una libertad absoluta, libertad de su vida, libertad de la esclavitud, libertad del pecado, libertad de la opresión, pero también libertad financiera, porque ellos salieron con oro y plata también del pueblo de Egipto. Sin embargo, su traslado por el pueblo de Egipto los llevó precisamente a estar despreciando lo que Dios tenía para ellos. Y esto, lo que los mantenía vivos, los que los mantenía atentos, era llegar a esa tierra prometida, lugar donde había lluvias suaves, donde había torrentes de agua, donde había ganado, donde había pastos verdes, donde dice que fluía la leche y la miel. Y pasaron 40 años para que llegaran precisamente al límite de la tierra prometida. Llegaron los que sobrevivieron a todo ese vagar por el desierto, que prácticamente fueron 2 personas de las que salieron de Egipto, aparte de Moisés, y las que llegaron a la tierra prometida. ¿Se acuerdan ustedes quiénes eran? Caleb y Josué. Todos los demás murieron en el camino, y murieron por haber despreciado a Dios, por quejarse, murieron por desconfiar, murieron por egoístas, por orgullosos, por codiciosos, por no ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces ellos están ya en el límite. Y Moisés les habla a través de los mensajes que Dios le dio durante todo este tiempo. Están en los límites. Moisés tenía ya 120 años. Moisés sabía que no iba a entrar a la tierra prometida. Dios así lo había dicho. El que iba a tomar las riendas iba a ser Josué. Pero Moisés en ese tiempo ya había escrito sus mensajes, muchos mensajes que él acomodó en 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y está él repitiendo en ese tiempo todo lo que Dios le había dado, todo lo que Dios le había dicho. Y vamos a Deuteronomio capítulo 6 para repasar esa instrucción que Dios le dio a Moisés y que Moisés la transmite al pueblo de Israel. Ahí describe todo lo que el Señor le había dado durante este tiempo. Y debemos también entender cómo Moisés, aparte de ser el guía del pueblo de Israel, Moisés se daba el tiempo para escribir cada una de los mensajes que Dios le dio, y finalmente poder llegar a cumplir con este libro, el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es el que describe el discurso del aposento alto de Moisés. Moisés ya tenía 120 años. Y también lo que vemos es cómo este libro de Deuteronomio se llama el quinto, se le conoce también como el quinto de los quintos, porque era el quinto libro que estaba escribiendo Moisés. Los judíos que ya tenían el conocimiento de lo que era la presencia de otros países, le llaman el Mishneh HaTorah, que significa la repetición de la ley. Y en el Nuevo Testamento se conoce también como una segunda ley, aunque de segunda ley, pues no es que realmente fue una segunda ley, era la misma ley, pero ampliada ya con todas las cosas que Moisés terminó de escribir. Entonces está Moisés delante del pueblo y les dice: acompáñenme por favor a Deuteronomio capítulo 6. Este libro, más que una repetición de la ley, era un tratado formal entre Dios y el pueblo de Israel. Los israelitas no tenían que depender solo de la instrucción pública para mantener el conocimiento de Dios. Los israelitas tenían que trabajar en sus casas para transmitir oralmente todo lo que sabían precisamente a sus hijos, a toda su descendencia.
Era responsabilidad de los padres preparar a sus hijos para que ellos también a su vez más adelante prepararan a sus hijos también. Entonces, en Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer los versículos a partir del versículo 1, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. O sea, hay mandamientos, hay estatutos y hay decretos que el Señor les fue dando durante todo su vagar, durante todo su peregrinar por el desierto. Mandamientos, estatutos y decretos, que Jehová vuestro Dios mandó que los enseñase para que los pongáis por obra. Enseñar y poner por obra. Es lo que dice Moisés. Estos son los estatutos, estos son los mandamientos, estos son los decretos que el Señor mandó que ustedes los aprendieran, que yo, Moisés, se los enseñara, que ustedes los aprendieran para ponerlos por obra. Dice: en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, a ti, a tu hijo y al hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Una hermosa promesa que ya Dios le está dando a través de Moisés al pueblo de Israel. Si tú respetas, temes a Dios, respetas, guardas, practicas los mandamientos, los estatutos, los decretos, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, o sea, aquí está hablando hasta los nietos, dice: todos los días de tu vida van a ser prolongados. Y luego el versículo 3 dice: oye pues, oh Israel, escucha, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Aquí cuando habla de la palabra oye, esta palabra en hebreo es Shema, y este pasaje que inicia aquí es precisamente que pusieran atención, que escucharan lo que Dios estaba hablando por la voz de Moisés, que no entrara por un oído y saliera por otro, que escucharan precisamente lo que Dios le estaba hablando. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Fíjate bien, cuida de poner por obra mis estatutos, mis mandamientos y mis decretos. Ponlos por obra, practícalos, acomódalos a tu estilo de vida de todos los días. ¿Para qué? Para que te vaya bien a la tierra donde vas, para que la tierra donde fluye leche y miel no te haga perder lo que hoy ya tienes y lo que vas a tener, porque es una promesa que Dios le está dando al pueblo de Israel. Dice: como se lo di a conocer a tus padres. Y luego el 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Primero les dice: escucha, cuida de poner por obra mis mandamientos, mis estatutos y mis decretos, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, a la cual vas a llegar. Y como yo se lo dije a tus padres ya te lo transmitieron a ti. Escucha, ponlos por obra, te va a ir bien, pero aparte tú se los vas a tener que transmitir a tus hijos, y tus hijos a sus hijos a su vez. Y dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí vemos cómo la palabra que Dios le está dando a Moisés es una palabra donde está haciendo resaltar el poder, la autoridad y la soberanía de Jehová, del Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo está poniendo por delante de todo lo que ellos tienen que hacer, obedeciendo sus decretos, sus estatutos, sus mandamientos, para que les vaya bien. Y es lo que el Señor nos dice hoy a nosotros. Nosotros ya conocemos los mandamientos, ya conocemos los estatutos, ya conocemos los decretos. A través de toda la historia que vivió el pueblo de Israel, todos los judíos, los escribas, todos los judíos estuvieron acumulando leyes que se convirtieron en mandamientos. Y hoy la Biblia no nos habla de 10 mandamientos nada más. La Biblia nos habla de 613 mandamientos. Esa es la ley de Dios, la ley de Moisés. Entonces, aquí el Señor les está diciendo: escuchen, pongan por obra lo que están aprendiendo. Y el versículo 5, perdón, pero aquí también lo que vemos es
Dice Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. El pueblo de Israel iba a entrar, venía de una esclavitud de Egipto, donde el pueblo de Egipto era un Dios politeísta, era un Dios que tenía muchos dioses. Venían en el desierto conociendo al Dios de Israel, conociendo al Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, e iban a llegar a una tierra prometida donde las naciones paganas que habitaban ese lugar tenían muchos dioses. Dios los estaba preparando, Dios les estaba diciendo lo que tenían que aprender. ¿Para qué? Para que ellos estuvieran formados, estuvieran preparados y que no se olvidaran que el Dios era uno solo, un solo Dios vivo y verdadero el que nosotros tenemos. Hoy para nosotros no nos damos cuenta, pero a veces formamos y creamos dioses de cosas que nos llaman la atención, que nos atraen y que nos gustan. Dioses que pueden ser personas, que pueden ser actividades, que pueden ser posesiones materiales, que pueden ser muchas cosas. Hoy vemos como muchas de las personas, la mayoría de las personas, pasa tanto tiempo frente a un celular, frente a una pantalla. Hay personas, si ustedes ven en sus estadísticas, en su teléfono, cuánto tiempo pasan delante de una pantalla. Yo no digo que estén perdiendo el tiempo, pero cada uno puede hacer esa reflexión de sacar cuánto verdaderamente estamos frente a una pantalla de la que no nos podemos apartar. Y nos llama una cosa, nos llama a otra, nos llama a otra, a otra, a otra, y nos va llevando. Y cuando nos damos cuenta, algo que íbamos a ver por 5 o 10 minutos, pues ya pasamos horas frente a la pantalla. Lo mismo sucede, podemos hacer ídolos de personas, podemos hacer ídolos de posesiones, un auto, una propiedad, unas joyas, podemos hacer posesiones de muchas cosas. Y Dios aquí, por eso Moisés le está diciendo, Jehová uno es, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tenemos un solo Dios vivo y verdadero, tenemos un solo Dios que nos escucha, un solo Dios creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos, un solo Dios que es soberano del universo. ¿Qué más podemos pedir que servimos a este Dios? Moisés les está diciendo, solamente un Dios. Van a llegar a una nación pagana, a una nación que no me conoce y que no me va a conocer, no me va a querer conocer nunca. Siempre va a ser una nación idólatra, que va a estar al pendiente, idolatrando a sus dioses paganos. Por eso Dios los iba preparando. Y el versículo 5 complementa y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas. Y aquí me remito a lo que decía hace un momento. ¿Cuántas veces nos fijamos nosotros alguna meta? ¿Cuántas veces nos fijamos algo que nos motiva precisamente donde depositamos todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que queremos lograr? ¿Cuántas veces tenemos una visión de algo que queremos alcanzar y ponemos todo nuestro empeño, todos nuestros recursos para lograrlo? Así pasó con el pueblo de Israel. Ellos tenían toda la intención, ponían todo su empeño porque sabían que los esperaba el paraíso, la tierra prometida que Dios les había dicho. Sin embargo, en su caminar por el desierto cometieron muchos errores. El más importante, ¿cuál fue? Desobedecer a Dios. Y Moisés por eso les está repitiendo estas palabras. No quería que la generación que venía en camino, los que habían sobrevivido y los que estaban listos para entrar, no tuvieran el mismo problema, no perdieran la oportunidad de llegar a una tierra, a la tierra prometida, dependiendo del único Dios, del Dios de Israel. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué significa amar con todas nuestras fuerzas? Amar con todas nuestras fuerzas significa que nosotros disponemos de una capacidad, disponemos de valor, disponemos de un poder y disponemos de una potencia. Ahora, en el Nuevo Testamento, disponemos de sabiduría que nos da Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, con estas cosas, nosotros estamos produciendo algo
algo que va a dar un fruto. Y así es como la visión que todos tenemos de alcanzar esa meta. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos a ampliar nuestra casa de Hermosillo. Hicimos un proyecto y estábamos tan emocionados por lograr esa ampliación de nuestra casa. Estábamos tan contentos, tan emocionados, que pusimos todo nuestro empeño, todos nuestros recursos para lograr esa ampliación en nuestra casa. Pero ¿qué pasó al final? Se logró la ampliación. Y cuando nosotros estábamos disponiéndonos para disfrutar nuestra casa a nuestro gusto, con todos nuestros detalles, con todo lo que quisimos ponerle, con una casa como nosotros la queríamos, ¿qué pasó? Que vino el cambio. Tuvimos que dejar la casa y tuvimos que salir de la ciudad y cambiar nuestra ubicación a otra ciudad. O sea, disfrutamos 6 meses. 6 meses disfrutamos de nuestra nueva casa, por así decirlo. Pusimos todo nuestro empeño, pusimos toda nuestra capacidad, pusimos toda nuestro valor, nuestra valentía, porque pues sí se necesita ser valiente, ¿verdad?, para construir, porque no sabes al final cómo va a quedar la cuenta. Pusimos todo el poder que teníamos, pusimos, bueno, no tanta sabiduría porque no la teníamos todavía, pero pusimos toda nuestra potencia. O sea, la potencia es darle velocidad a lo que estás haciendo, ¿sí? Finalmente lo logramos, pero lo disfrutamos 6 meses. Pensamos que era una casa para toda la vida y Dios nos cambió de ciudad. Entonces, aquí Moisés les está diciendo, ustedes van a otra ciudad, tienen que estar preparados, depender de mí. Yo los he guiado por el desierto. Los que desobedecieron, los que me rechazaron, los que se quejaron, los que quisieron matar a Moisés, ya no están. Los que sobrevivieron son los que tienen que aprender a obedecer. Y entonces dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y esas fuerzas son las que el Señor nos está llamando el día de hoy, para que nosotros nos recordemos que Jehová es un solo Dios, vivo, verdadero, el único Dios poderoso del universo, el único Dios que todo lo puede, el soberano. No hay otro Dios como Él, el único que nos escucha, el único que nos levanta, el único que puede hacer de nosotros maravillas. Entonces, el reunir todas nuestras fuerzas significa que nosotros debemos someter a la voluntad de Dios 7 aspectos. Primero, tenemos que someter nuestro corazón, al amar a Dios con todo nuestro corazón. Segundo, tenemos que someter nuestra voluntad a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad tiene que estar alineada a la voluntad de Dios para que se cumpla el propósito. Tercero, tenemos que alinear también, someter a Dios nuestra mente. ¿Cómo? Permitiendo pensamientos de Dios, pensamientos de bienestar, pensamientos que edifiquen y que construyan, no pensamientos de calamidad, no pensamientos de miedo ni de temor, al contrario. Si Dios nos pone en un lugar, es porque Dios quiere hacer algo en su obra a través de nosotros como instrumentos. Entonces es someter nuestro corazón, someter nuestra voluntad, someter nuestra mente, pensamientos de bienestar. 4, debemos someter nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, necesitan ser mantenidos, necesitan ser cubiertos, protegidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita alimentarse, debemos tener sabiduría para alimentarlo. Necesitamos también que nuestros cuerpos sexualmente tengan una alineación con lo que dice la palabra del Señor, y disfrutar también. Los que estamos casados tenemos que disfrutar lo que Dios dice en su palabra. El 6º punto es nuestras finanzas, someter a Dios nuestras finanzas. Debemos entender una cosa: Dios lo que nos da es de Dios, no es de nosotros, no somos dueños de lo que tenemos. El propietario de todo lo que tenemos es Dios, y Dios nos los ha puesto en nuestras manos. ¿Para qué? Para administrarlo.
Nos hemos equivocado, hemos cometido errores. Por eso tenemos que enderezar las veredas, como dice el Señor. Pacientemente esperamos al Señor para que nos rescatara y pusiera nuestro pie en una roca firme que es Cristo, y que el Señor enderezara nuestras veredas. También que sometemos al Señor nuestro futuro. Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana, pero Dios sí sabe. Y ese futuro nos garantiza a nosotros que las promesas de Dios para nuestra vida se van a cumplir. Por eso decíamos al principio, aquí estamos por fe, no por vista. Porque si estuviéramos por vista, ya nos hubiéramos salido. Pero estamos por fe, porque el Señor tiene un plan grande para su obra maravillosa. Nos estamos alineando en el corazón, en la mente, en la voluntad, en nuestro cuerpo, en nuestras finanzas, en nuestro futuro. Y finalmente, sometemos al Señor todas nuestras fuerzas, la capacidad, la voluntad, el valor, la potencia, el poder, la sabiduría, la capacidad física, la fuerza física también. Todo eso lo ponemos a disposición del Señor, y solamente Él puede hacer lo que quiere a través de nosotros cuando verdaderamente sometemos estos 7 conceptos a la voluntad de Dios. Entonces, cuando Moisés está hablando con el pueblo de Israel, escucha, y hoy nos está diciendo el Señor, escucha por favor. Jehová nuestro Dios, un solo Dios es. No debemos tener otros dioses, no debemos tener nada que idolatrar, porque Dios es celoso. Y Dios no quiere que nosotros pongamos nuestros ojos en otras cosas que no sea Él como prioridad. Tenemos responsabilidades, tenemos cosas que nosotros tenemos que tratar y tenemos que, que cuidar, tenemos responsabilidades, trabajo que hacer. Pero Dios es un Dios grande, es un Dios todopoderoso, es un Dios que nos cuida, es un Dios que nos ama. Cuando amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, algo llega a nuestra vida. ¿Saben qué es? La obediencia. Y la obediencia, cuando obedecemos al Señor, que lo estamos amando con todas nuestras fuerzas, no tenemos ya nada que nos debilite. No tenemos una carga pesada por hacer lo que el Señor quiere que hagamos. No tenemos que batallar para obedecer a Dios, porque lo estamos amando con todo lo que somos, con el corazón, con la mente, con la voluntad, con el cuerpo, con las finanzas, con el futuro, con todas nuestras fuerzas, que el obedecer a Dios es un privilegio, es un deleite cuando obedecemos a Dios, porque entonces estamos dispuestos, así como lo amamos a Él, poder mostrar el amor de Dios a otras personas. Es tan importante para nosotros, que aquí como el Señor nos está diciendo que debemos amarlo a Él con todas nuestras fuerzas, la obediencia va a fluir como resultado de ese amor. No vamos a batallar para obedecer al Señor, vamos a poner nuestros ojos en las demás personas, en la necesidad que surge, y nosotros vamos a poder participar en esa necesidad para hacer lo que Dios quiere. De todos los mandamientos que se establecieron, este es el más importante: el amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, porque es cuando verdaderamente vamos a obedecer a Dios de corazón. El versículo 7 nos dice que las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hoy los judíos ortodoxos siguen estas reglas. Ellos enseñan a sus hijos, los niños, los hijos de los judíos, a los 13 años ya conocen prácticamente de memoria los 5 libros de la Torá, los 5 libros del Pentateuco. Y aquí lo que dicen es que las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando
en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí esto dio origen a que los judíos tuvieran que hacer una especie de bolsas, unas bolsitas que se llaman mezuzás. Esas bolsitas contienen una porción de la escritura y ellos las fijaban en la puerta, por un lado. Por otro lado, para atarlas a su brazo y a su frente, usaban otras bolsas o cajitas que se llaman filacterias, donde también venía una porción de la escritura y la ponían precisamente en esos espacios. Y esto sigue estando vigente hasta el día de hoy en la vida de los judíos ortodoxos. Entonces lo que vemos es cómo Dios les dio el secreto para que ellos pudieran salir adelante. Todo lo tenían para salir vigorosos, triunfantes, desde que salieron de la esclavitud. El problema es que fueron desobedientes, dudaron, no tuvieron fe, idolatraron las cosas. Algunas veces se excedieron, la codicia, por ejemplo, cuando el maná, el Señor dijo, recojan nada más lo que corresponde ese día. ¿Qué empezaron a hacer? A recoger de más. ¿Por qué? Porque así es el espíritu del hombre. Así es, te dan tantito y tienes la oportunidad de agarrar más y vas a agarrar más. Pero el Señor quería ser puntual con ellos, que entendieran que si decía una porción, que era suficiente para que te dieran esa porción. Pero ellos agarraron de más. ¿Y qué pasaba con lo demás? Se podría, se echaba a perder. Entonces, Dios los estuvo ordenando para llegar a la tierra prometida. Pero vemos también que en lo que ellos tuvieron éxito fue en la educación que los padres le dieron a los hijos. La responsabilidad de preparar a los hijos, ¿de quiénes? De los padres. Los padres, el hogar es donde se vive el ejemplo de primera mano. Nosotros por fuera podemos dar muchos ejemplos, pero los padres son los responsables de vivir en casa, de transmitir a sus hijos el conocimiento de la palabra, pero con el ejemplo, que vivan el ejemplo de lo que Dios dice. No que hablen una cosa y hagan otra, sino que compartan con sus hijos el ejemplo, que vivan la experiencia de que Dios está con ellos en todo lo que realizan. ¿Por qué? Porque la educación hebrea estaba orientada a una sola cosa. La palabra es para vivirla, no para informarla. El informar la palabra, pues muchas veces pues puede sorprender a las personas, ¿verdad? Oye, sabe mucha Biblia, pero no es que vivas, o es que vivas como dice la palabra. No que sepas mucha Biblia, ¿verdad? Tengas el conocimiento amplio de la Biblia y tu vida sea como la vida de una persona pagana. Entonces, vemos cómo los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos. En Zacarías capítulo 14, versículo 9, nos habla de que un día, dice el Señor, que se va a doblar delante de Él toda rodilla y que toda lengua va a jurar su nombre. Dice Zacarías 14, 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Jehová será uno y uno su nombre. Moisés ya lo había dicho, nuestro Dios es Jehová y es uno solo es nuestro Dios. El Señor dice, a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y todos dirán, Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Vemos la importancia que tiene Jesús en el Nuevo Testamento. Vemos esa importancia, por qué Dios les dijo que era un solo Dios. Jehová era un solo Dios. Y nosotros hoy también adoramos a un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces todo esto para nosotros nos habla proféticamente de lo que iba a venir. Filipenses 2, versículos 9 y 11 dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo. Dios exaltó a su Hijo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. ¿A qué nos referimos cuando decimos que Jesucristo es Señor? Esta frase significa que Él es el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Él es el único, Él es el bienaventurado, el soberano del universo. Él ejerce control absoluto sobre todas las cosas. Nada sucede sin el permiso divino de Cristo. Nada sucede tampoco de algo que se aparte de Él. Pero se acerca el tiempo en que todos reconocerán que solo Él es verdaderamente digno de la gloria, de la alabanza y de la adoración, incluido aquellos que han pasado sus vidas oponiéndose a Cristo. En Marcos capítulo 12, versículo 28, Jesús repite esta misma declaración de Moisés de Deuteronomio 6. Dice en el versículo 28, aquí hay una disputa precisamente con los escribas. Después de esto viene una parábola de Jesús sobre el buen samaritano. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, ¿por qué? Porque entre los fariseos y los saduceos tenían una discusión, y sabía que les había respondido bien, le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le responde, el primer mandamiento de todos es, y le repite lo que dice Deuteronomio 6, versículo 4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás, versículo 5, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, los 613 mandamientos que contempla la ley de Moisés, Jesús los resume en dos simples y sencillos, pero muy difícil de cumplir. Amarás a Jehová tu Dios, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tu alma y con todas tus fuerzas. Y cuando puedas amar a Dios de esa manera, vas a poder amar a tu prójimo, así como te amas tú mismo. Qué ejemplo tan maravilloso y también tan sencillo de Jesús repitiendo lo mismo, porque estaban en una disputa, a ver si son 613 leyes. Entre los mismos fariseos lo que hacían, ellos decían, todas las tienen que cumplir para poder tener la salvación. Eran maestros de la ley, para ellos no había distingo, todas eran obligatoriamente que cumplirse. Y Jesús desbarata ese mito y dice los únicos dos mandamientos que tienen que cumplir para cumplir con la ley de Dios, no la de Moisés, con la ley de Dios, es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y así también podrás amar a tu prójimo. Estos dos mandamientos son los mandamientos más importantes. Amar a Dios con nuestro corazón, amar a Dios con nuestra mente, con nuestra voluntad, con nuestro cuerpo, con nuestras finanzas, con nuestro futuro, con todas nuestras fuerzas. Es lo que dice Jesús. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. No hay más que hacer, no hay más que hacer. Pero a veces a nosotros nos cuesta trabajo. Platicando yo con Lupita sobre este tema, si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que has hecho tú con todas que hayas tenido que disponer de todas tus fuerzas para poder hacer algo que verdaderamente honre y glorifique a Dios? Ponte a pensar tantito, algo que honre a Dios
en donde tú hayas tenido que poner todas tus fuerzas para lograr que tu vida verdaderamente tenga un cambio? Y yo le decía, para mí, un cambio importante en mi vida, que me costó mucho trabajo fue el no clasificar a las personas, el no ubicarlas, el quitar los prejuicios de no ver una persona e inmediatamente tratar de acomodarla, de etiquetarla. Eso a mí me costó mucho trabajo. Y solamente por la gracia y la misericordia de Dios, que ese trabajo hoy para mí se ha convertido en algo tan importante, porque ya no tengo, en la mayoría de los casos, digo, todavía sigue uno batallando, pero he podido despojarme de ese, pues, de ese problema de encajonar a las personas por como eran. Dios me ha enseñado que debemos amar a todos. Y solamente a través del tiempo, de conocer más al Señor, de entender su palabra, he podido llegar al punto de no hacer discriminación de ninguna persona. Para mí, hoy todas las personas merecen respeto, todas las personas merecen mi atención, todas las personas merecen que yo disponga lo que tengo para servirles a ellas. Entonces, si vemos, no es fácil, pero vale la pena intentar, porque la motivación que nos tiene que llevar siempre es a honrar a Dios, es glorificarlo a Él con nuestra vida. Y cuando nosotros buscamos glorificar a Dios de manera simultánea, vamos a estar bendiciendo a alguien, vamos a estar ayudando a alguien. Jesús dice que si amamos nosotros a Dios y a nuestro prójimo por naturaleza, estamos guardando sus mandamientos, estamos poniendo sus mandamientos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, y podemos hacer lo que Dios nos pide. Pablo nos dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Nosotros sabemos que hay fe, hay esperanza y hay amor, pero el más importante de todos es el amor. Acompáñenme a Romanos capítulo 13, versículo 10. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Realmente el verdadero amor, el amor que Dios nos enseña, no le hace mal a nadie, al contrario, es un amor que levanta, es un amor que motiva, es un amor que edifica, que construye. Dice Pablo en el capítulo 13, versículo 10, dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y esto es obvio. Hoy la salvación, la segunda venida de Cristo está más cerca de nosotros que de Pablo. ¿Están de acuerdo? Hoy está más cerca la segunda venida de Cristo para nosotros. Si el amor es el cumplimiento de la ley, la obediencia nunca consiste en seguir reglas bajo servidumbre. La obediencia nunca consiste en seguir reglas bajo servidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que la obediencia de nosotros no tiene que ser obligatoria. La obediencia tiene que ser el reflejo, el resultado de que nosotros amamos a Dios con todas nuestras fuerzas. La obediencia tiene que ver con un deseo sincero de agradar al Señor, de agradar a Dios, quien tanto nos ama. Y por eso nosotros debemos someternos a la ley del amor, que reemplaza a todas las leyes religiosas y civiles. ¿Por qué? Porque también nosotros sabemos que nada nos obliga, no hay una ley, y si no aquí está el licenciado que no me dejará mentir, no hay una ley que nos obligue a atender a un necesitado, no hay una ley que nos obligue a atender a una persona necesitada. O sea, la indiferencia es, no nos culpa
en el mundo. O sea, civilmente la indiferencia no nos culpa, pero nosotros como hijos de Dios sabemos que hay necesitados, no nada más los que están pidiendo limosna. Hay personas necesitadas que están prisioneras de un vicio, prisioneras de una adicción, prisioneras de una mentira, prisioneras de una infidelidad, prisioneras de miseria espiritual, prisioneras de dolor espiritual y físico, prisioneras de enfermedades. Ese tipo de personas son las que el Señor quiere que nosotros atendamos, que tengamos el cuidado. No hay ninguna ley que lo prohíba. O sea, perdón, no hay ninguna ley que nos castigue por no hacerlo, por ser indiferentes. Pero Dios no quiere que seamos indiferentes. Dios quiere que acudamos precisamente a los incrédulos, a los que están en necesidad. Como necesidad tuvimos nosotros y la seguimos teniendo. Pero nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, al Espíritu Santo, y podemos nosotros refugiarnos en su palabra, refugiarnos en Él. Pero lo que sí es cierto es que para acercarnos nosotros a esas personas, primero tenemos que acercarnos a Cristo. Tenemos que mezclarnos con Él, convivir con Él, tener esa relación personal con Él. Jesús no deja brechas en la ley del amor. Por eso es tan importante amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y cuando el amor lo demande, debemos estar dispuestos a ir aún más allá de lo que sea una frontera que rebasar para cumplir con lo que Dios quiere que hagamos. En Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 3, desde el 2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Guardar sus mandamientos es ponerlos por obra, practicarlos, que tengan un reflejo en nuestra conducta, en la manera en que vivimos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Si nosotros no amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, sus mandamientos van a ser pesados para nosotros. No vamos a poder cumplir, vamos a estar fallando. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe en Jesucristo, la fe que el Señor ha puesto en nosotros, el fruto del Espíritu que nos lleva a tener la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no estamos viendo, como este lugar. Si solo tratamos de obedecer a Dios en nuestras fuerzas, sus mandatos, sus ordenanzas se van a convertir en una pesada carga para nosotros. Pero si nosotros nos apoyamos en el Espíritu Santo que nos capacite para hacer lo que no podemos, vamos a experimentar un gran gozo, vamos a experimentar alegría y deleite porque estamos siendo obedientes a la palabra del Señor. Volvemos a Deuteronomio, pero ahora en el capítulo 8, versículos 1 y 2, ya escuchamos la palabra de bienvenida y prácticamente repite Moisés lo mismo que vimos en Deuteronomio 6. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Nosotros debemos obedecer al Señor para cuidar y poner por obra todo lo que nos ordena. Y eso significa que debemos vivir de una manera que agrade al Señor. Y vamos a ser multiplicados. Vamos a ser multiplicados, es lo que dice el Señor en su palabra. Vamos a entrar a una tierra nueva, vamos a poseer una tierra que hoy no tenemos y que el Señor prometió dárnoslas. Hoy estamos en este lugar que es una tierra nueva para nosotros. Es una tierra que nunca nos imaginamos siquiera estar aquí.
y el Señor nos ha traído con un propósito. Por eso proféticamente estamos trabajando, estamos hablando y estamos orando precisamente por este lugar, porque el Señor quiere que seamos obedientes y que se multiplique su obra. Nos manda que obedezcamos sus mandamientos, que obedezcamos sus estatutos, que obedezcamos sus decretos, para que el Señor sea glorificado y alabado. Finalmente, hay una palabra que también habla de la fuerza. Como ustedes saben, Jesús le dictó al apóstol Juan unas cartas, le dictó el libro de Apocalipsis, pero en especial le dictó 7 cartas a 7 iglesias que había en ese momento, 7 iglesias importantes. Pero yo me quiero referir a una. Dentro de estas 7 iglesias había 2 iglesias que se consideraban buenas, había 2 iglesias que se consideraban muy malas y había 3 iglesias que se consideraban una parte buena y una parte mala. Las 2 iglesias que se consideraban buenas eran la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. En estas 2 iglesias, si ustedes estudian lo que Jesús habló por medio del apóstol Juan, a estas 2 iglesias no se les condenó nada, ni a Esmirna ni a Filadelfia. Las 2 iglesias malas, vamos a decir así, fueron la iglesia de Tarsis y la iglesia de la Odisea. Fueron 2 iglesias que fueron malas, Sardis y la Odisea. Y las otras 3 iglesias que tuvieron cosas buenas y cosas malas fueron la iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira. Entonces, yo leyendo, estudiando esto, me puse a leer las 7 iglesias, cómo estaban, qué era lo que Dios estaba hablando, lo que Jesús estaba hablando a las 7 iglesias, y me encontré una similitud, porque estas iglesias, las cartas que Jesús dio a las 7 iglesias, sigue aplicando para las iglesias el día de hoy. Y me encontré en la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, o sea, la carta a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia era una iglesia humilde, pero fiel, satisfecha con demostrar la vida de Jesús en medio de una sociedad pagana y corrupta. El nombre de Filadelfia significa amor fraternal. Eran amantes de la palabra de Dios y estaban resueltos a obedecerla. El Señor los amaba, no pronuncia ni una sola palabra de reprobación contra ellos, ni una sola palabra, no hay una condenación contra esta iglesia. Y hay 2 cosas que me llamaron la atención. Una de ellas dice, si vamos a Apocalipsis capítulo 3, dice la palabra del Señor. Escribe, vamos al versículo 7, dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tratando de encontrar el significado de lo que es poca fuerza, se refería prácticamente a 3 cosas. 1, pocos recursos. 2, poca participación. Y 3, pocos miembros de la iglesia. Entonces dije, es una similitud con la que nosotros hemos estado viviendo. Y la parte que dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has respetado mi palabra, la has puesto por obra. Y es lo que nosotros estamos tratando de hacer,
guardar la palabra del Señor, ponerla por obra en nuestras vidas. No negamos el nombre de Cristo Jesús, no lo negamos, al contrario, tratamos de darlo a conocer en todo lugar. Dice, he aquí yo entrego, el 9, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y esta es la otra parte importante, la otra parte que me sorprende y que me llena de una fe tremenda. El versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Yo te he guardado, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Vean esta promesa tan importante. A la iglesia de Esmirna le dice que va a pasar tribulación. Va a pasar tribulación. Y era la otra iglesia más o menos buena, también humilde y fiel. Pero a la iglesia de Filadelfia dice, te he guardado. Te he guardado. Si has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta promesa está diciendo que cuando venga la segunda venida a esta iglesia en particular, Dios la va a guardar. Dios la va a guardar. Y es una promesa increíble. Es una promesa que nos tiene que dar paz, que nos tiene que dar seguridad y confianza de que lo que estamos haciendo no es un error, lo que estamos haciendo tampoco es porque alguien quiera ponerse la medalla. No, estamos siendo obedientes a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y por eso estamos declarando proféticamente. El Señor sabe por qué llegamos a este lugar. Ni idea teníamos, ni idea siquiera. Llegamos aquí por una celebración importante para nosotros, muy importante. Y llegamos por recomendación de nuestro nieto. Él fue el que nos recomendó este lugar. Entonces, escuchamos la voz de Dios. Dice que a través de los niños y de los que maman, el Señor da a conocer también su palabra. Entonces, llegamos a este lugar y aquí estamos. Y estamos aquí. Proféticamente el Señor quiere que nosotros estemos orando sobre este lugar, que estemos mostrándole todas las fuerzas de nuestra vida, todas las fuerzas de lo que nosotros tenemos, para que el Señor siga ampliando su obra. Dice, al que venciere, dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No debemos dejar robarnos, tengamos que retener, debemos retener lo que tenemos para que nadie se quede con nuestra corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, si vemos esta similitud que yo encuentro con esta iglesia, pues a mí me llena de fe, me llena de confianza, aumenta mi fe de saber que estamos en el camino correcto, que el Señor quiere que nosotros, ahora sí, seamos obedientes, porque lo amamos con todas nuestras fuerzas, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestro cuerpo, en nuestras finanzas, en nuestro futuro y con todas nuestras fuerzas. Por eso, gracias a Dios que Él siempre abre brechas. Jesús abrió la brecha precisamente del camino a la ley. Jesús nos dice, así como amas a mi Padre, como amas a Dios con todo tu corazón y todas tus fuerzas, así también puedes amar a tu prójimo. Entonces, vamos a orar para darle gracias al Señor, porque Él nos muestra el camino.
el camino de la verdad, el camino de la justicia. Dios es grande, Dios es bueno, Dios es todopoderoso y Dios nos ama con todo lo que Él tiene para nosotros. Recibamos de parte del Señor esta misión que nos ha encomendado ahora. Que seamos obedientes y que hagamos lo que tenemos que hacer. La obediencia, cuando está sustentada en el amor verdadero a Dios, es una obediencia que no es gravosa, es una obediencia que deleita, es una obediencia que podemos cumplir con gran satisfacción, porque servimos al Dios único y verdadero, al Dios soberano del universo, al Dios que todo lo puede, al Dios que es más grande que todas las cosas, que todo el universo, al Dios que nos ama y al que nosotros servimos de todo corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Muchas gracias. Vemos tu mano poderosa cómo nos sostiene. Vemos la guía del Espíritu Santo para llegar a este lugar. Profetizamos, Señor, sobre este sitio. Te damos gracias. Gracias, Padre, porque has abierto las ventanas de los cielos y como le dijiste a la iglesia de Filadelfia, tú le has dado la llave, una llave para que abra la puerta. La puerta que tú abres no la cierras y la puerta que tú cierras nadie la puede abrir. Has abierto la puerta de este lugar, Señor, para que nosotros profeticemos sobre este lugar. Te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tu poder es tan grande, tan inmenso, Señor, que nadie puede contra ti. Y nosotros siendo siervos inútiles, siervos obedientes, Señor, para glorificarte con nuestras vidas, estamos declarando este lugar como un lugar santo, como un lugar puro, como un lugar donde se proclame la palabra del Señor, donde se proclame, Señor, tu amor, donde se proclame, Padre, tu palabra, donde se proclame, Señor, el suplir la necesidad del que la tiene, donde sea un lugar de remanso, un lugar de reposo, donde el que tiene sed venga y beba de las aguas, Señor, que tú tienes, de los manantiales que fluyen de nuestros corazones como agua viva de tu palabra. Que el que está cansado venga, Señor, a reponer el cansancio y que pueda seguir adelante en su caminar. Para que esté enfermo, Señor, venga aquí, sea sanado, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, el poder de tu palabra. Te damos gracias. Gracias, Señor. Profetizamos que este lugar se convierte en una casa de oración, se convierte en un lugar, en un templo, Señor, donde tu presencia abunda. No el edificio, porque el edificio no tiene ningún valor. El lugar porque está ocupado por cada uno de nosotros que somos tu iglesia. Y te damos gracias, Señor, gracias porque veremos este lugar multiplicado. No sabemos hasta dónde, pero sí sabemos que se va a multiplicar y te damos muchas gracias, Padre, por el privilegio, la oportunidad que nos das de compartir de tu palabra, Señor, por el amor que pones en nuestros corazones y gracias, Señor, por la obra maravillosa que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te damos gracias y bendecimos a toda persona que venga, Señor, que venga a este lugar, que se sienta arropada por tu amor, no por nosotros, por el amor de Cristo, que se sienta, Señor, bien recibida, que se sienta aceptada. Ya no hacemos discriminación, como tu palabra dice, no hacemos acepción de personas, sobre todo a mí que me costó tanto trabajo hacerlo, Señor, pero te doy gracias, gracias, Padre, porque podemos disfrutar de tu presencia, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, gracias, Padre, por todo lo que nos das, porque sabemos que todo lo que viene a nosotros es tuyo y te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén y amén. En mi corazón hay una canción. Medita un poco en esta canción, en esta letra. La pasión que debemos tener por Cristo Jesús, porque es nuestro Rey, es nuestro Señor. Nos ha dado tanto, tanto, tanto nos ha dado.
Sí, Señor. Sí, Señor, hermoso eres. Sí, Señor, te damos gracias, gracias. Sí, Padre, gracias. Amado nuestro.